Nuevamente, buenas tardes a todas y todos. Damos la bienvenida a Carla de León Valencia. Ella es gerente de CIMA y protección laboral en Coparmex. Carla, si gustes, bueno, te damos el uso de la voz. Bienvenida. Muchas gracias por aceptar. ¿Qué tal? Muchas gracias, Natalia. Y un gusto. Puedo proyectar pantalla yo, ¿verdad? Vamos a... Sí, claro que sí. Ok, permíteme. Listo, nada más, no sé si me puedan compartir si la están viendo. Sí, ya se ve. Perfecto. Muy bien, pues buenas tardes a todas, todos quienes están conectados. Mi nombre es Carla de León, como ya comentaba Natalia, y bueno, agradecida por tener este espacio al que me invitan y con gusto poder compartirles un poquito de esto que es mi trayectoria desde que fui estudiante de gestión y economía ambiental hasta el día de hoy que funjo ya desde hace algunos años en la vida profesional, ¿no? Entonces, bueno, voy a estar por acá en la presentación y me parece al final habrá un espacio de preguntas y respuestas, pero si alguien tiene alguna consulta además, pues creo que podemos irlo conversando. Esto igual es algo con lo que me gustaría empezar. Quizá lo puedan escribir en el chat o dejarlo para pensar y lo conversamos ya al final de mi presentación, de las slides que tengo. Si pudieran definir en una palabra, solo piensen en una palabra, ¿qué debería tener su trabajo ideal? Ahorita que aún están estudiando, eh, que quizás están próximos a egresar, ¿qué es lo que imaginan que debería tener su trabajo ideal? Es algo que les dejo ahí para pensar y lo vamos conversando después. Bueno, me presento formalmente. Yo soy Carla de León. Bueno, estudié gestión y economía ambiental ya hace algunos años. Si no me falla mi memoria y mis datos, fui parte de la cuarta generación de la carrera. Así que en su momento teníamos el segundo plan de estudios. Ya la siguiente generación ya hubo un plan de estudios diferente. Éramos todavía pues muy nuevos como carrera en la Universidad de Guadalajara, en el CUSEA. Yo trabajo en Coparmex Jalisco hace 8 años y un poco más, ya de hecho estoy más cerca de los 9 años, formalmente contratada. Coparmex Jalisco es un sindicato patronal, aún después de tanto tiempo, me es a veces complicado poder explicarlo porque no somos una empresa, somos un organismo empresarial que brinda servicios a distintas empresas. Entonces, quizá ahorita que les cuente un poquito más de lo que yo hago dentro se pueda quedar un poco más claro. Pero bueno, yo estoy en Coparmex ya desde hace casi 9 años, en mayo estaría cumpliéndolos. Actualmente en Coparmex Jalisco soy la gerente de seguridad, medio ambiente y protección laboral. Y como a algunos quizá les pasa, yo tampoco sabía qué iba a hacer al egresar de la licenciatura. Eh, Incluso durante el trayecto de la carrera, era esta incertidumbre. Ya han pasado años de que yo egresé, entonces quizá no sé si esta percepción ha cambiado, pero estoy segura que no pasa solo con nuestra carrera, pero que puede ser un factor más fuerte por las características de no ser una carrera más tradicional, ¿no? Como derecho, medicina, no sé, que son cuestiones ya muy conocidas de toda la vida. Aparte de eso, les podría platicar que yo soy la hermana mayor de tres hermanas. Entonces yo fui la primera en decidir qué carrera estudiar entre mis hermanas. Soy hija de papá ingeniero y mamá que estudió administración de empresas. Entonces era algo muy nuevo, era algo muy raro para la familia el decir, bueno, ¿por qué esa carrera? ¿Qué es eso? Entonces fue un poco esa punta de lanza que tuvimos a nivel familiar de ser yo la primera que decidía qué estudiar y que fue algo tan raro, tan atípico y no conocido. Entonces, yo creo que en su momento para mis papás fue como de, bueno, pues ya dejemos la que estudie y a ver qué sale eh, y cómo se va desarrollando, ¿no? Entonces, bueno, eso me pasaba a mí hace años cuando yo empecé a estudiar y no sabía, esa es la realidad, no sabía qué iba a pasar al egresar de la carrera, eso muy al inicio. Y la realidad es que fue un poco una constante durante mis años de estudio.
Y entonces empezaba a surgir esta pregunta, ¿no? De por qué elegí estudiar gestión y economía ambiental. Eh, Quizá me voy a adelantar un poquito a algunos temas que traía en mi presentación, pero ¿cómo fue mi decisión? ¿Cómo fue mi toma de decisión de qué carrera estudiar? Yo en la preparatoria, que estuve en prepa también de UDG, en la preparatoria 7, en una carrera me acuerdo que era algo de geografía y medio ambiente, algo por el estilo. Y bueno, mi profesor muy bueno empezó como a meternos toda esta espinita de concientizarnos sobre las problemáticas ambientales, sobre la crisis climática, el cambio climático, el calentamiento global, etcétera. Entonces se nos dejó hacer unos pequeños proyectos como en nuestras colonias de mejoras ambientales. Entonces la verdad es que a mí me gustó mucho y fue cuando empezó a nacer esta espinita de querer estudiar algo relacionado con el medio ambiente. Después en alguna feria de universidades, pues encontré que existía una ingeniería ambiental en el ITESO y existía esta carrera nueva en el CUSEA. Entonces finalmente decido por esta, sonaba muy bonita la descripción y me gustó el plan de estudios en papel y decido entrar a gestión y economía ambiental, pero bueno, un poco como estos memes de decir, bueno, todo el tiempo fue de por qué elegí estudiar esto. ¿Y cómo fue? Yo tenía esta expectativa cuando entro a estudiar de la realidad es que un poco mi entendimiento era, pues estudio algo relacionado con el medio ambiente porque yo quiero salvar el mundo, yo quiero poner ese granito de arena para poder generar esos cambios positivos y que toda esta crisis no vaya avanzando más. Esa era mi expectativa. Y la realidad es que no considero que sea totalmente quedar como payaso, pero algo que recuerdo mucho fue para mí algo que marcó. Yo cuando entré a la carrera, en el primer semestre, como todos tenemos estas tronco común, ¿no? Y teníamos compañeros de distintas carreras, perdón. En mi salón, en mi grupo, éramos 3 las personas que íbamos para gestión y economía ambiental. Entonces, obviamente yo visualicé y dije, yo voy a ser amiga de ellos porque seguro con ellos compartiré otras clases en los siguientes semestres. Y fue tan, claro, fue tan algo que me impactó mucho era un chico y otra chica. Y pues yo primero me acerqué a la chica para hacernos amigas, me cayó muy bien, estuvimos ahí el primer día compartiendo, platicando, y nos llevamos bien, algo que quizá hicimos clic. Y a los 2 días ella ya no volvió, entonces yo le mandé, me acuerdo, un mensaje, me dijo que había decidido darse de baja de la carrera. Entonces, chin, ese fue como un primer golpe de, ay, y su razón era porque ella imaginaba, entendía que iba a ser algo distinto, algo más como en un sentido de campo, más en un sentido como tipo biología, otras carreras, algo distinto. Ella tenía una noción distinta. Entonces le bastaron las primeras charlas que tuvieron con la coordinadora de ese entonces de la carrera, donde como que hablaba más fuerte sobre, no, ustedes no van a hacer esto, no van a abrazar árboles, van a hacer algo distinto. Entonces, fue como un poco darnos estos golpes de realidad y para mí fue como de, chin, entonces, ¿habré elegido yo bien? O será oportuno, como ella hizo, tomar la decisión de, antes de que avance más esto, mejor me doy de baja y después decido que es efectivamente a lo que quiero estudiar. Entonces, justo en este sentido, era imposible no tener miedos mientras estaba estudiando. Todo era muy nuevo, como les mencionaba, yo fui de la 4ª generación, entonces era muy nuevo para estudiantes y para maestros, esa es la realidad. Como toda nueva carrera, me quiero imaginar, y más en un tema que todavía hace 10 años o más, eh, era algo todavía muy nuevo, el día estructurándolo. Entonces era un poco un prueba y error, prueba y error. Entonces todo era muy nuevo, había incertidumbre. Capaz uno podía tener más una idea de qué podía ser un ingeniero ambiental, pero qué iba a ser un gestor y economista ambiental, qué hace, dónde se desarrolla, dónde se desempeña, era mucha incertidumbre porque, vuelvo al punto, era algo muy nuevo. Y el entorno a veces no ayudaba, había este pánico colectivo que se generaba entre los compañeros, ¿no? El, que siempre había alguien que entraba como en esta crisis existencial de no es lo que quiero, no sé si esto me va a dar para comer, si esto me va a dar para vivir. Entonces era un poco esa constante durante la carrera. Pero bueno, ya estábamos ahí, ya estábamos en eso, así que había que darle, había que seguir en esto. Bueno, obviamente hubo cosas muy buenas, cosas muy chidas.
Algo que yo puedo resaltar es que hasta la fecha pues tengo muy buenos amigos, colegas. Y yo siempre recuerdo que en la secundaria había un maestro que siempre nos criticaba y nos decía de que no sean ridículos, no lloren cuando terminen la secundaria, no hagan eso, porque realmente son personas que probablemente en su vida ya no, eventualmente se van alejando, ¿no? Y él mencionaba mucho, sí, sí guarden esas relaciones de universidad, porque las relaciones de universidad eventualmente, no todos, pero puede que sean colegas que en un futuro sigan viendo y sigan ayudándose y sigan topándose en la vida. Entonces, esas son relaciones que sí van a durar. Entonces, yo a la fecha, bueno, tengo muy buenos amigos que me ha dado la carrera. Obviamente hubo profesores que impactaron de una forma muy positiva. Yo puse a dos mujeres que para mí fueron muy importantes durante mi carrera, que durante mi tiempo como estudiante, que pude tener clases con ellas, que fue Imelda Murillo y Carla Delfina, porque dejaron como para mí fue como esa semillita que sigue creciendo como en el sentido de mi desarrollo profesional. Y obviamente hubo más profesores que marcaron y que enseñaron muchas cosas durante la carrera. Yo también tuve la oportunidad de hacer un intercambio académico, estuve un semestre en Chile, entonces quizá algunos de los que están aquí conectados ya pasó el tiempo, ya están más cercano a terminar, pero para mí fue una muy buena experiencia porque a pesar de que pues es otro país o es Latinoamérica y pensamos que es muy semejante, yo allá estudié materias de una ingeniería en recursos naturales, ingeniería forestal, entonces era algo muy distinto, aprendí demasiadas cosas, eh, una forma de enseñanza distinta, hay muchos factores que son diferentes en el intercambio, entonces la UDG tiene un programa de intercambios bastante robusto y es muy, muy bueno en todas las alianzas que se tienen con universidades en distintas partes del mundo. Y obviamente hubo otras cosas que no eran tan padres, ¿no? No tan chidas como ya he mencionado algunas, ¿no? Toda esa incertidumbre constante que estaba, que había que un poco luchar en que uno se desanimaba y otros los animaban. En el camino muchos amigos se dieron de baja, decidieron que no era lo que querían estudiar, a materias que quizá no aproveché como debería, ahora en retrospectiva no lo puede ver así, ¿no? Un chin, eso me acuerdo que me lo enseñaban, pero pues uno es joven, entonces no los aprovechas al máximo. Y también el trabajo en consultoría, yo mientras estudiaba, eh, siempre pensaba que yo me quería dedicar a la parte de consultoría. Al día de hoy, ya después de 9 años, estando ya en el mundo laboral después de egresar, no lo hago directamente, pero sí un poco lo hago, pero bueno, justo yo cuando hice mis prácticas profesionales, los hice en una consultora ambiental. Esa era mi idea, yo dije, bueno, lo hago muy bien, lo hago chido, si me gusta y si hay oportunidad, pues ahí me quedo, ¿no? No fue así, no me quedé ahí, me quedé en donde estoy hoy, ¿no? Pero ya llegaré a esa parte. Y después, en los años, me ha habido algunas oportunidades de empezar a entrar a consultoría, pero después en el camino me di cuenta que no es algo que quiera, por lo menos ahora, ¿no? Entonces hay algunas cosas que uno puede ir cambiando de ideas en el camino y está bien. Aparte de estas cosas que ya conversaba, que es el tema de hitos o cosas chidas que tuve durante mi carrera, durante mis tiempos de universitaria, eh, también sé que existe como esta pregunta, ¿no? Si trabajar o estudiar o hacer las dos, porque hay mucha esta noción idea de que una vez que uno empieza a buscar trabajo, pues nos van a pedir muchos requisitos, experiencia y bueno, uno recién egresado normalmente no tienes una experiencia, menos en el rubro al que te quieres dedicar. A veces llegamos a tener experiencia laboral por otro tipo de giros, ¿no? Pero no es precisamente lo que estudiamos. Entonces, en mi caso, yo podría decir que tuve mitad de mitad. Al principio de la carrera no trabajaba formalmente, pero después llegué a tener algunos trabajos que la realidad es que no tuvieron que ver directamente con nada de la carrera o nada a lo que me dedique al día de hoy. Pero pues sí tuve trabajos o estuve apoyando en negocios familiares, restaurantes, principalmente que llegaron a tener en mi casa, en mi familia, de mesera, principalmente de mesera, ¿no? De repartir los pedidos, porque eran restaurantes.
Eh, También trabajé en call centers, no precisamente en inicio impulsada por una pura necesidad económica, sino algo me llevó a buscar esos trabajos un poco más formales por mi intercambio. Había que juntar dinero para poder irme a mi intercambio eh, más tranquila, sin depender 100% de becas, que eso siempre es incierto. Entonces yo trabajé también en un par de call centers, de bancos y de telefónicas. Y también trabajé un periodo en un proyecto, en un programa de investigación que estaba llevando por una doctora ahí mismo en el departamento de investigación. No recuerdo ya el nombre del departamento, pero con una doctora que estaba haciendo en su momento un proyecto de investigación. Y bueno, fui encuestadora junto con otras compañeras, amigas de la carrera, eh, de un proyecto que no tenía nada que ver, era un tema de juventudes y de temas de sexualidad, entonces no era nada relacionado con la carrera. Sin embargo, fue de mucho valor, aunque parecieran justo que uno no está en el rumbo, pero toda esta experiencia, estas experiencias laborales, la verdad es que a mí me ayudaron mucho a entender la importancia de desarrollar habilidades blandas, que son cosas que nos van a servir en el mundo profesional después, ¿no? Eh, no sé, el trato con el cliente, eh, el manejo, la empatía también hacia otras personas, la escucha activa, es en el mundo ya de trabajo, o sea, el giro que sea, uno va desarrollando ese tipo de habilidades. A manejar el estrés y tiempos, por ejemplo, no sé cómo sea la realidad hoy en la carrera sobre las materias en cuanto a horarios, pero en mis tiempos había semestres donde tenía de 2 clases en la mañana, una a las 7, otra a las 11, y después tenía un hueco enorme y tenía otra clase a las 7 de la noche. Entonces, de repente había semestres que eso sé que a veces permean que uno no pueda trabajar, porque no tenemos un puro horario matutino o vespertino. Uno arma su agenda y entonces vas haciéndolo conforme a la oferta que hay, etc. Entonces, en esos tiempos, por ejemplo, un call center me permitía eso porque tenían una variedad más grande de opciones de horario, entonces yo podía ir mediando o hacer cambios dependiendo de mi horario en la escuela. Pero al final es traslados, tráfico, hay un manejo que uno tiene que aprender a hacer. Perder el miedo a muchas cosas, ¿no? A veces el tema de que te toque en el trabajo hacer una llamada, dar un seguimiento a un cliente, son barreras que a veces uno tiene y pues te vas enfrentando. Entonces vas aprendiendo esas herramientas de cómo llevarlo. Y a las relaciones interpersonales. Entonces en un trabajo uno convive con personas de distintas edades, de distintas realidades. Entonces, bueno, uno va aprendiendo también a mejorar cómo lleva estas relaciones interpersonales. Por eso en la realidad valoro estas oportunidades que yo pude tener. Es un reto, sí, y en mi caso, estos fueron un poco, claro, el tener mi dinero que me ayudara también a llevar la parte de estudios y otras necesidades, y la parte de mi intercambio, eso me ayudó bastante también en su momento. Entonces, eso fue un poco de mi trayectoria durante la carrera, con estos tiros y tirones de quienes se desanimaban, quienes se les bajaba el ánimo, quienes estaban con esta duda constante de qué va a pasar, sí o no nos van a pedir tanta experiencia, se puede vivir de esto, económicamente se puede vivir. Llega el punto en el que yo egreso, justo les platicaba que yo hice mis prácticas profesionales en una empresa de consultoría ambiental. Para mí en mi noción en ese entonces era, bueno, yo dejé hasta el final hacer prácticas y servicio social. Mi último semestre fue eso. Ya había terminado las materias, entonces solo me quedaba en esas dos cosas. Entonces primero agendé las prácticas. Y yo busqué, chequé la oferta que había, investigué un poco más de estas empresas que me llamaban la atención, entre ellos esta consultora. Y me latió, dije, está chido, suena muy bien su misión, visión, como el objetivo que ellos están planteando, por lo menos en su página web, etcétera. Entonces yo ahí postulé a esa, creo que no la llaman vacante, pero a esa posición de las prácticas y quedé. Y ya una vez que seleccioné las prácticas, después seleccioné dónde hacer mi servicio social. Y mi idea era
que sea un lugar cerca de donde voy a hacer mis prácticas, porque en la mañana voy a mis prácticas y en la tarde me paso al servicio y mínimo ya no gasto en otro camión. Entonces no le puse mucha atención a mi servicio, por lo que a veces se cree, ¿no?, de que el servicio no es, que vas a aprender más en las prácticas porque es algo de tu carrera, algo más enfocado, y el servicio pues puede ser cualquier cosa. Entonces seleccioné Coparmex Jalisco en mi servicio y bueno, 9 años después yo sigo en Coparmex Jalisco. Lo seleccioné por esto, estaba a una cuadra de donde iba a hacer mis prácticas profesionales y no sabía yo que era Coparmex. Yo solo vi la descripción que decía algo como desarrollo profesional y algo que me llamaba la atención. Entonces dije, bueno, pues ahí está bien y sobre todo que estaba cerca. Hago a la par práctica y servicio. Dentro de Coparmex yo entré a hacer mi servicio dentro de un área que ya existía, que era la de seguridad y medio ambiente. Entonces dije, bueno, pues sí voy a aprender algo, si es algo relacionado a lo que vemos acá. Me gustaba lo que hacían en la consultoría, estaba muy interesante, eran proyectos más de medición de huella hídrica, estaban trabajando con 2, 3 proyectos distintos. La chamba que me ponían a hacer a mí como practicante era sobre todo más administrativa, más de vaciar los datos que se habían tomado de las muestras, hacer algún poco de investigación sobre lo que se estaba planteando en cada proyecto. Entonces estaba bien. Y a la par en el servicio, la verdad es que también eran cosas relacionadas, fui afortunada en esa parte y estaba aprendiendo. Termino las prácticas y bueno, era una consultora chiquita donde fueron muy claros conmigo de, bueno, sí nos interesaría que te quedaras, pero ahorita no hay una oportunidad, ¿no? Con los que estamos pues es lo que nos da. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Sigo en el servicio, ya era lo único que me quedaba por terminar, ya había terminado las materias, entonces yo iba a terminar mis horas de servicio y me ofrecen quedarme de becaria, que esta modalidad ya iba a recibir una contribución monetaria muy, muy pequeña, pero para continuar, ¿no?, como en una jornada un poco de medio tiempo. Y yo acepto, la realidad es que dije, bueno, no es que sea exactamente, yo seguía en mente de que quería estar en consultoría, pero pues ya terminé, no tengo otro trabajo, pues está bien, ¿no? Voy agarrando experiencia. Estuve como 2 meses de becaria y después me ofrecen ya un trabajo a tiempo completo, ahí mismo en Coparmex, en ese momento para gestionar un proyecto internacional que recién habían ganado, que era de desarrollo de pequeñas y medianas empresas, desarrollo en general, ¿no?, ayudarlas a que crecieran. Y era llevar toda la parte administrativa, control de cómo se gastaba el dinero del proyecto y comprobaciones del proyecto. Entonces era 100% trabajo de escritorio, 100% hacer reportes y dar seguimiento al proyecto. Entonces lo acepté con esa idea de vamos viendo qué onda. No tengo otra opción, no tengo otra oferta, más bien no tengo otra oferta en este momento y ya terminé de estudiar. Pues, gano dinero, voy teniendo algo de experiencia y capaz me gusta. Al principio, claro, no tiene emoción, era mi primera chamba ya como egresada y pues ya iba a empezar a ganar mi dinero de esto. Pero después de, creo que fueron aproximadamente 5 o 6 meses que yo estaba en ese proyecto, a mí me habían contratado para el proyecto que eran 2 años. Pero después de 6, 7 meses yo dije, es que esto me empezaron a hacer muchas dudas de mí porque decía, yo sentía que me estaba desviando de lo que mi idea quería, ¿no? Yo quería dedicarme a la parte ambiental, yo quería estar en áreas de sustentabilidad, en consultoría de estos temas. Y eso no, estaba desviándome a temas más generales administrativos. Entonces algo no me terminaba de convencer y ya empecé a tener muchas dudas de decir, no, mejor busco otra cosa, estoy perdiendo mi tiempo. Yo tenía 21 años, entonces, ¿qué tiempo iba a perder? La realidad ahora, ya después de tanto tiempo, lo puedo ver más así, pero empieza uno a ganarle la desesperación. Y en su momento yo hablo con mi jefa de ese entonces y resulta que iban a hacer una reestructura y me ofrecieron coordinar el área de seguridad y medio ambiente ya con un trabajo a tiempo indeterminado, ¿no? Un contrato a tiempo indeterminado. Entonces, claro, yo no lo dudé, la verdad, acepté. Yo ni pregunté cuánto me iban a pagar, yo estaba más emocionada porque decía, ya me voy a dedicar a lo que estudié. Entonces, algo que era 100% mi área. Claro, era un reto, ¿no? Ya esto venía de una reestructura interna de la Coparmex. Entonces, pues venían cambios. Entonces, y a mí me iba a tocar entrar como nueva en esa parte para poder darle
orden y guía a esos nuevos requerimientos que tenía el área. Yo pues era una recién egresada, entonces dije, bueno, hay mucho camino de desarrollo profesional. Así empecé a trabajar en eso. La realidad es que tuve una muy buena jefa que estuvo conmigo varios años hasta que ella también cambió y creció a otro puesto dentro de Coparmex, que me guió mucho y me ayudó mucho para mi desarrollo profesional. Y después viene como empieza a ver este nuevo reto, que yo creo que ha sido de los retos más grandes que he tenido eh, hasta la fecha en el trabajo, en mi vida profesional, que fue empezar a liderar un equipo. Yo en origen era yo sola y después empecé a tener equipo a mi cargo. Actualmente tengo 4 personas a mi cargo, que es un equipo pequeño relativamente, pero pues creo que es de las cosas más significativas que he tenido hasta la fecha, el poder aprender a trabajar con personalidades diferentes a la tuya, a adaptarme yo como su líder y el reto más importante, la responsabilidad de desarrollarlos a ellos, ¿no? Que eso es algo que agradezco mucho y que he podido ir aprendiendo con mi equipo, con las personas que han estado conmigo. Y bueno, después de 4 años de la universidad, casi 9 años, perdón, en Coparmex, que fue mi primera chamba, que sé que fui afortunada de tener esa oportunidad una vez que terminé el servicio. ¿Qué he aprendido? Puedo decir a la fecha, al día de hoy, he tenido mucho crecimiento dentro de mi trabajo, por algo sigo ahí después de estos años. Eh, yo no tenía una expectativa, la realidad es que no tenía una expectativa salarial cuando yo salí de la universidad. Yo dije, bueno, lo que me ofrezcan va a ser bueno para mí. Al día de hoy, que ya uno sabe más, sí, me di cuenta que capaz ganaba muy poquito al inicio, pero fui desarrollándome, entonces tuve paciencia para eso. Eh, claro que la universidad me brindó las bases. Eso yo se lo agradezco mucho a la ODG, al CUSEA, a los y las profesoras pues, que pude tocar, que pude conocer durante mi trayectoria en la universidad, eh, para poder hacer investigación, para tener un pensamiento crítico distinto, aprender sobre la legislación, que es algo muy importante, o ha sido importante para lo que hago al día de hoy. Eh, algo de esas enseñanzas que nunca se me van a ir es que también también es fondo, ¿no? El cuidar los detalles, las presentaciones, que a veces uno como estudiante dice, bueno, es una presentación de universidad. No, hay que aprender que los detalles también está la calidad de lo que estoy presentando, de lo que comunica, ¿no? Y la importancia de cumplir con tu palabra. Me acuerdo, quise acordarme, pero no lo logré. Tuve un maestro de gestión de proyectos, de elaboración, ya no me acuerdo cómo era el nombre de la materia, pero era muy estricto. De hecho, había quienes tenían como esta opinión dividida de decir, es malo porque estricto me refiero a que la clase era a las 7 de la mañana y él cerraba la puerta a las 7:05, y si no llegabas a las 7:05 no entrabas. Entonces, él nos dejaba cada semana ir haciendo el proyecto ambiental, que ese era el proyecto del semestre, eh, y si era o 10 o 0, entonces era como muy estricto para muchos, era complicado por a veces verlo de el pasar, o parecía muy rudo en ese sentido, pero claro que es algo que yo lo aprendí muy bien desde que tuve la clase con él, a cuidar muy bien los detalles, porque eso te puede hacer la diferencia entre un sí o un no. Entonces, todo eso que a veces pareciera de que, ay, qué enfadoso, qué tedioso, mejor me meto con otro maestro que no me exija tanto, pero eso te da muchas bases para esta parte de profesional. Y creo que también algo de lo más valioso que he podido aprender desde que egresé de la universidad y estoy en el mundo laboral es aprender a desaprender, tener humildad para aprender de la experiencia de los demás. En su momento, yo que soy generación millennial, había mucha resistencia en el mundo laboral de China. Vienen los millennials y quieren todo rápido y no duran en los trabajos. Bueno, yo ahora veo que los millennials ya llevamos 8 o 9 años en el mismo trabajo, entonces creo que estaban un poco equivocados. Pero bueno, ahora ya no, ya los millennials ya estamos en otras etapas y ahora están nuevas generaciones, como seguro las de ustedes. Pero creo que es algo valioso siempre, y es en ambos sentidos, intergeneracionales. En humildad, uno no sale de la universidad sabiéndolo todo, hay muchas cosas que tenemos que tener la apertura a aprender y a no aferrarnos a decirlo, ay, es que yo lo sabía o no lo aprendí en la universidad, no pasa nada.
siempre podemos aprender. Yo creo que es un aprendizaje constante. Y bueno, les platiqué un poco en general, bueno, que ya llevo 9 años y cómo empecé y que ahora tengo un equipo. Eh, Otras cosas buenas que tengo en mi trabajo el día de hoy y que han venido un poco también de pandemia y veo que también la universidad lo ha integrado es, por ejemplo, la virtualidad o el tema de trabajo híbrido. Actualmente, ahorita, por ejemplo, estoy conectada desde casa porque es un día que me toca hacer home office. Entonces, yo tengo una modalidad híbrida de trabajo, voy 2 días a la oficina y estoy en casa. Sin embargo, por ejemplo, antes de estar aquí con ustedes, tuve una capacitación con un proyecto que tenemos con tequileros, entonces yo venía de allá. Entonces igual salgo y vengo, pero para mí es algo muy padre porque puedo estarme moviendo, puedo estar conociendo y también trabajo en campo que me gusta. Eh, Tengo un trabajo híbrido, tengo un equipo también a mi cargo, puedo hacer home office. En Coparmex me ha permitido seguirme capacitando, es algo que es algo que yo siempre sugiero si uno tiene la oportunidad de seguirse capacitando en distintas cosas. Es algo que te va a dar herramientas para el futuro y para que sigas creciendo en un trabajo. Puedo tener trabajo en campo, por ejemplo, visitar empresas. En Coparmex agremia empresas, entonces yo creo que es algo que me ha ayudado para seguir en Coparmex hasta la fecha, que yo he conocido muchísimos giros, hacemos preauditorías con ellos, podemos dar consultoría con las empresas, es parte de los servicios que desarrollamos, entonces eventualmente sí di consultoría. Eh, Trabajamos con proyectos distintos. Tenemos actualmente un proyecto con productores, pequeños productores de agave para transición a agricultura regenerativa. Y bueno, inicié con un proyecto internacional. Les contaba que para eso me contrataron, para llevar la parte de reportes administrativa. Y después ese proyecto vuelve ya con un enfoque de desarrollo sostenible para las empresas que vuelve a caer conmigo. Yo creo que ya estaba un poco destinado a tenerlo. Y pues he aprendido muchísimo, ¿no? Y a pesar de que entrar a la vida laboral de un adulto funcional e independiente da miedo, la realidad es que al día de hoy puedo decir que no me arrepiento de todo lo que ha pasado para poder estar donde estoy hoy, ¿no? Todas esas veces que dudaba si quedarme o no en la carrera, dudaba si quedarme o no en el trabajo, bueno, me ha dado muchísimas oportunidades, me ha abierto muchas puertas. Cómo veo mi futuro y eso también un poco para ustedes yo les hablo de mi experiencia que sé que probablemente no va a ser la misma que otros, pero sí les puedo platicar que también en Coparmex, como trabajamos con muchas empresas, después me he topado con colegas que ya están trabajando en otras empresas, en otras áreas, en otros lugares. Por ejemplo, en industria, en distintas tequileras me he topado con amigos, colegas que son egresados de GEA y de gestión de economía ambiental y ya están en áreas muy específicas de sustentabilidad, de gestión ambiental, en otros giros más metalmecánica, industrias manufactureras, eh, que han llevado hacia la parte de seguridad y salud en el trabajo. Es algo que en muchas empresas se juntan, lo ven de manera conjunta. También en otras industrias papeleras, gestionando toda la parte ambiental o de tramitología. Tengo amigas también en dependencias públicas que han estado o a la fecha todavía están como inspectores en la Profepa, inspectores en fiscalías municipales, fiscalías ambientales, o en coordinaciones ambientales de distintos municipios aquí, ya sea en Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque, o dentro ya de la CEMADET. También tengo amigos que están dentro de la CEMADET ya desde hace algunos años, en áreas de impacto ambiental, sustentabilidad, etcétera. Entonces, también han hecho carrera dentro de gobierno, dentro de dependencias públicas. También hay otros que sí se animaron a eso que pensé que es lo que quería al inicio, que era tener su propia consultora ambiental. Después me los topo trabajando con las empresas, hemos trabajado también de la mano y es muy bonito ver que están ahí. Y otros que decidieron no dedicarse a la parte ambiental, la parte de seguridad y salud en el trabajo, sostenibilidad, etcétera. Y fueron otros giros distintos. Tengo varios amigos en bancos, dedicándose a temas de marketing. Entonces, finalmente, no se dedicaron a esto, pero están realizándose profesionalmente y es algo que les gusta. Entonces, creo que también es algo que creo que lo ponía por acá en mis consejos, pero que es válido, ¿no? Que al final no nos frustremos porque
quizá eventualmente nuestro camino nos lleva a otros lados que no son lo que estudié y no pasa nada. Pero bueno, creo que ya finalmente lo que yo les ponía aquí como algunos consejitos es aprovechar su tiempo en la universidad. Es muy valioso, uno que ya pasó, ya salió hace algunos años. Al voltear atrás, sí, la verdad hay cosas que capaz me hubiera gustado hacer diferente, aprovechar más. Tenemos un centro universitario muy bonito, con muchos recursos, entonces creo que a veces no lo aprovechamos al máximo. Aprovechar también esos espacios de servicio social y prácticas, aunque parece que el servicio nomás nos ponen a sacar copias. Y si solo nos ponen a sacar copias, capaz sería bueno buscar otro lugar donde podamos aprender algo, ¿no? Yo he tenido conmigo personas de servicio social y prácticas y siempre también es una responsabilidad para mí que ellos se puedan llevar herramientas, desde quitarles el miedo de hacer una llamada o eh, presentarse, dialogar con otro tipo de perfiles de personas, el cómo redactar un correo, a veces cómo usar el Excel, parecen herramientas muy nada que orientas, pero son muy buenas y les van a servir sí o sí en donde sea que vayan a desarrollarse. La capacitación constante, tener esa apertura al aprendizaje. Lo que les digo, a veces salimos creyendo que ya lo sabemos todo, pero no. Siempre hay mucho que aprender y más si se quieren dedicar al área de sustentabilidad. Por ejemplo, es un mundo que cambia mucho y hay muchas cosas siempre por aprender. Apertura para integrar otras habilidades o materias. A veces creemos estas cosas de, ay, es que el conocer responsabilidades fiscales o otros temas legales que no parecen ser puramente ambientales, no pasa nada y creo que es al contrario, es muy bueno, nos hace tener un conocimiento más integral. Lo que ya mencioné un poco, es válido volver a empezar, es válido cambiar de giro, de carrera, de sector. No sé si yo soy la mejor para decir eso, que ya llevo 9 años en Coparmex, pero es válido replanteártelo, es válido decir, bueno, capaz me está gustando más esta área, más administrativa o más de ingeniería, eh, quiero mejor estudiar algo bien diferente, no quiero estudiar fotografía, bueno, es totalmente válido y yo creo que no pasa nada, que sé que hay mucho miedo de decir, ya se me está acabando el tiempo, ya me llevé tantos años, no pasa nada. Y pues yo inicié diciéndoles que yo entré a la carrera pensando con esa idea de voy a salvar el mundo, voy a ser parte de la salvación del mundo. Es aceptar que no lo vamos a salvar, no vamos a salvar el mundo, pero sí podemos dejar una huella desde donde sea que estemos, desde donde sea que nos desempeñemos, eh, pero hay que buscar que esta huella sea positiva, que hay que buscar que a quien sea que toquemos pueda ser positivo en donde sea que nos desempeñemos. Y creo que hasta aquí mi presentación, así que no sé si hay preguntas, comentarios, si hubo algo que no compartí y que quisieran que comparta. Carlita, otra vez yo. Primero que nada, felicidades, muchas felicidades. Y la verdad, yo trabajo con Carlita en la Comisión de Sostenibilidad de Coparmex, representando a la Universidad de Guadalajara, y de nuevo les digo, chicos, los chicos de la UDG son los que rifan, o sea, ellos son los que los más piden, ¿no? Prácticas profesionales, y con la doctora Natalia, pues, hemos ido incluso a las sesiones, y la verdad, o sea, está padrísimo lo que hacen ahí y cómo lo están haciendo. Y de hecho, Carla también participa con nosotros en los ODS, en el Festival de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con estoy muy agradecida, y donde traemos lo externo a lo interno, ratito, ¿verdad? Pero Carla, quiero preguntarte, tu experiencia ahora que eres egresada aquí en el centro universitario, y que participas con más personas aquí en el ODS, ¿cuál es? O sea, ¿qué sientes? ¿Que sí podemos hacer algo por la sostenibilidad o cómo ves? Sí, gracias, Mireya. Sí, yo creo que sí, creo que es algo que todos podemos abonar, un poco como comentaba, el tema de la sustentabilidad, de la transición hacia mejores prácticas ahora se habla mucho de que no es que vayamos a revertir lo que ya está ocurriendo, ¿no? Pero sí es poder adaptarnos más fácil a las condiciones actuales. Entonces,
creo que hay mucho que se puede hacer. Por ejemplo, hablando de los objetivos de desarrollo sostenible, pues ya estamos a 4 años que nos alcanza esta fecha del 2030. Ya pasaron muchos y siempre se habla de que estamos muy atrasados y demás, pero pues con más razón creo que hay que tomar acción, ¿no? Cada vez, yo lo puedo hablar más desde la parte del sector privado, ¿no? Desde la parte empresarial, pero cada vez hay más interés a poder transitar, a poder saber, oye, primero quiero entender dónde está mi impacto y qué puedo hacer yo. Entonces, están buscando profesionales como los de gestión y como los de GEA, al poder decir, bueno, ¿quién me puede orientar? Porque no es, creo que ya cada vez somos más conscientes del tema del cambio climático y cómo nos afecta a nivel personal y a nivel organización, etcétera. Pero normalmente quieren una guía. Entonces creo que allí es donde hay mucho campo para los estudiantes o futuros egresados de la carrera. No lo mencioné, por ejemplo, de mi equipo, yo tengo a mi cargo 2 personas más de gestión y economía ambiental, 2 chicas que también fueron estudiantes, trabajan también conmigo en Coparmex, entonces, eh, y cada vez sé que somos quizá todavía pocos los que existen de la carrera, pero están haciéndolo bien dentro de las áreas en las que están. Entonces, en el sector privado, sí, cada vez hay más interés. Buscan una guía, buscan obviamente que el negocio siga siendo rentable, porque para eso es un negocio. Y por la parte del sector público, la parte gubernamental, también hay como esta apertura, quizá presiones a veces que vienen ya de las tendencias internacionales, pero es algo que sigue siendo en tendencia, ¿no? Creo que no agrega base positiva, pero eh, hay muchas notas, investigaciones que hablan que también las carreras del futuro son aquellas relacionadas con todo el tema de cambio climático. Entonces, hay un campo de acción realmente grande. Eh, Ahí creo que viene también reforzado el que vayamos trabajando nuestras habilidades blandas, ¿no? El tema de liderazgos, el tema de comunicación y cómo sepamos entrar a poder proponer para que las cosas se hagan. Entonces, va muy de la mano lo técnico con estas habilidades blandas a desarrollar. Muchas gracias. Y bueno, también la experiencia que estás teniendo tú ahorita en que estamos trabajando con universidades, con empresas privadas, con la pública, con gobierno, o sea, es algo que se viene repitiendo toda la mañana desde con Dani, luego estuvimos con Daniel Virgen y ahora contigo. Creo que las alianzas es súper importante y trabajar en conjunto, ¿no? El tener ese deseo, esa necesidad de apoyarnos todos, porque pues bueno, todos vivimos en el mismo planeta, ¿verdad? Todos estamos luchando por algo que nos da para sobrevivir, entonces eso se me hace muy padre, el tener esa fuerza, ¿no? De decir, o sea, aunque no salvemos al mundo, pero estamos haciendo algo por, ¿no? Y creo que también felicitarte porque siempre que hablan de la UDG y también como tú me he encontrado muchos colegas y muchas personas fuera del centro universitario hablan muy bien de todos los de la Universidad de Guadalajara y precisamente, ¿no? Que es mi área donde me estoy circulando. Felicidades, Carla. Y muchachos, bueno, los que están aquí, la verdad, aprovechen. Aquí en CUSEA hay muchas cosas que pueden aprovechar. CUSEA Sostenible, donde estoy yo, también tiene muchas alianzas con muchos espacios y que también seguido me dicen, alguien que me recomiendes y así, ¿no? Entonces, pues bueno, está esta oportunidad también desde acá. Y muchas gracias, Carlita, la verdad. Muchas gracias. No, de hay de que ya saben que tenemos mucho la apertura y trabajo con estudiantes, lo que sea que podamos organizar, si quieren visitar ya alguna industria, que les platiquen lo que hacen, cómo están llevando toda su estrategia de sustentabilidad. Yo creo que también son cosas que podríamos gestionar para que no queden algo que les platiqué yo, que puedan vivirlo quizá y también sería muy bueno que vean. Me acuerdo que hace una charla que hace unos meses, el semestre pasado también con estudiantes del CUSEA. Creo que se tocaron estos temas, capaz el que puedan ir y verlo les puede dar también más una noción de hacia dónde quieran de entrar a trabajar o buscar ya una vez que egresen de la universidad. Muy bien, muchísimas gracias, Carla. ¿Alguna última oportunidad, alguna pregunta que tengan para ella? Muchas gracias.
No, pues Carlita, agradecerte una vez más tu tiempo, tu disposición y por aceptar esta participación. Muchas gracias. No, no hay de qué. Digo, creo que no agregaba aquí mis datos y la verdad no estoy segura si está Coparmex como oferta en la parte de prácticas y si no, si hay algún interesado, les decía, siempre tenemos espacio. Si quisieran ya más conocer, también tenemos algún espacio para recibir a algunos estudiantes también de prácticas que estarían conmigo, estarían en mi departamento y también ahí pueden seguir aprendiendo alguna cosa seguramente. Gracias. Los alumnos que están conectados ya eligieron su vacante, algunos ya iniciaron o están por iniciar este ciclo. Sin embargo, pues es solamente durante este ciclo escolar, son pocas horas las que tienen que realizar, pero si quisieran tener prácticas voluntarias, pues podrían hacerlo sin ningún problema en Coparmex. Perfecto. Entonces, gracias por la información y por todo este tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Hasta luego. Bye.